amigo, podemos repasar lo que nos dejó este Gran Premio de Bélgica. Lamentablemente empezamos mal, empezamos con el abandono de George Russell. Tenemos que empezar con esta triste noticia. Le queda en la posición número 22. En la primera vuelta se choca con Lewis Hamilton y termina por abandonar de una manera bastante frustrada. Sí, desafortunado el tema con George Russell, ni siquiera es que sepamos qué es lo que nos pudo haber entregado en esta carrera, porque muy pronto en las primeras curvas, en este incidente con Lewis Hamilton, que lo mencionamos desde un principio, el volantazo evidenció su error y que a la larga le trajo problemas. Un Russell que ha tenido una temporada desafortunada, y creo que este incidente es un resumen de lo que ha sido el año para el británico. Exactamente, un resumen. En la posición número 21 encontramos a Checo Pérez, que termina por verse con una situación de fiabilidad en su monoplaza. Al final de cuentas es algo que ya hemos visto una y otra vez en este monoplaza, y que ahí lamentablemente para Checo termina en la posición número 21. Sí, una lástima lo del mexicano, Javier. En la posición número 20 se encuentra Lance Stroll, también sin pena ni gloria en este Gran Premio. Termina una situación de fiabilidad, termina abandonando en la posición número 20 el Aston Martin. A veces, Javier, podríamos iniciar una carrera, terminarla con o sin Lance Stroll y sería básicamente lo mismo. Lleva años siendo un cono en la máxima categoría, pues hoy estoy confirmando su condición. En la posición número 19 se queda en la posición número 19 se queda Fernando Alonso, el español, que tampoco tuvo momentos reconocidos en este Gran Premio. Consigue quedarse con la 19ª posición, y más de lo mismo para Aston Martin. Sí, una lástima por el Magic, ¿no? Que ya lo mencionábamos varias veces en la transmisión. Desafortunado lo que vive el español. La realidad es que Aston Martin, al igual que Cadillac, pues poco que hacer, ¿no? Adelante también otro más que se suma a la lista de los pilotos que no pudieron hacer gran cosa a pesar de intentar estrategias diferentes, es Valtteri Bottas, que se queda en la posición número 18. Sí, un Valtteri Bottas que lo mencionábamos, al igual que Fernando Alonso, por momento con el de compuesto blando, seguramente tratando de tomar la mayor información posible. Ya termina por convertir en una práctica para estas dos escuderías, y el finlandés pues ahí tomando los datos, la mayor cantidad posible para sus ingenieros. Más adelante, en la posición número 17, encontramos al primero de los Haas, a Esteban Ocon, que no fue su fin de semana, terminó eliminado en la Q3, Esteban Ocon, y que el día de hoy pues tampoco pudo hacer algo distinto. Sí, desafortunado también el fin de semana para Esteban Ocon, que no había dejado buenas sensaciones tanto en prácticas como en la clasificación. Sin embargo, ese problemita que tuvo al inicio de la carrera lo terminó afectando y lo relegó prácticamente, pues obviamente, a la parte más baja de la clasificación. En la posición siguiente, en la posición número 16, nos encontramos al piloto de Williams, Carlos Sainz, que se molestó más bien con sus ingenieros porque le cambiaron el alerón cuando él estaba en la parada de boxes. Carlos tenía muy bien mentalizado el poderse acercar más adelante a acariciar los puntos. Sin embargo, la estrategia de sus ingenieros no fue la mejor, o por lo menos eso fue lo que nos dijo él. Sí, que habrá que ver al final y ver las declaraciones si realmente habría algún problema o por qué vino este cambio inesperado para Carlos Sainz. Sin embargo, hay que decirlo, Javier, si él tenía esperanza de puntos, la realidad es que el ritmo tampoco fue nada bueno durante el fin de semana, y hoy en la carrera se confirmó. Entonces yo lo vería bastante complicado. Me parece que desafortunado sí ese tema en boxes, pero los Williams no han tenido el ritmo, entonces yo lo vería bastante complicado para poder estar peleando ahí adelante. Sin embargo, pues sí, sacando la frustración al español. Justamente el Williams de Alex Albon es el que se encuentra en la posición número 15 de este Gran Premio. El piloto tailandés, más de lo mismo,
igual que su compañero, como bien lo comentas, no consigue hacer mucho en este Gran Premio. En la posición número 14 está el otro Haas, Oli Berman, que tampoco ha sido bastante atractivo lo que presentó el piloto británico de Haas. Sí, un Oli Berman que también fue un pasajero más. Mencionamos ahí la pelea por el último punto de la carrera y él era el que terminaba ese trenecito, ¿no? Ya lejos de los puntos. Poco más que decir de Oli. En la posición número 3 de Julián encontramos a Nico Hülkenberg, que lo que más se aferró fue a esa posición número 10. De repente parecía que se quedaba, estuvo por lo menos unos 15 giros tratando de pelear con 4 pilotos por esa 10ª posición. Al final no le termina por alcanzar y se queda en la 13ª plaza. Sí, Nico Hülkenberg que nuevamente queda por detrás de su compañero de equipo. En la posición número 12 también siendo partícipe de este duelo por el último punto se encuentra Liam Lawson, el piloto neozelandés. Salía de una mejor manera, por momentos se encontraba detrás de su compañero Arvid Lindblad, sin embargo lo terminan desplazando los dos Alpine y no consigue sumar el día de hoy. Sí, un Liam Lawson que al final de la carrera luchaba por acercarse a Pierre Gasly en busca de ese último punto, sin embargo, le fue imposible quitarse al francés, que lo decíamos, ¿no? Y me parece que es el siguiente del que vamos a platicar, un Pierre Gasly que terminó por defender ese último punto que tenía su compañero, justamente aquí, como lo mencionas, en la onceava posición. No le alcanzó para quitarse a Franco Colapinto, pero sí para hacer los deberes y evitar que el neozelandés se acercara a su compañero. Justamente su compañero de equipo es Pierre Gasly, Franco Colapinto, que consigue con la ayuda de Pierre Gasly quedarse con ese último punto, esa 10ª plaza que le da esa opción de sumar un punto adicional. Franco Colapinto se queda en la 10ª posición y que muy contento estará visitando la final de la Copa del Mundo. Así es, a ver, y suerte para los compatriotas argentinos el día de hoy, pero sí, Franco Colapinto, pues dentro de lo complicado, lo caótico que pudo haber sido la carrera para él, rescatando los muebles y llevándose un puntito hasta casa. El piloto de Racing Bulls, Arvid Lindblad, ha tenido un fin de semana bastante agradable, lo había hecho muy bien desde la clasificación, quedándose en la Q3, sin embargo se queda en la 9ª plaza porque no consigue superar a Gaby Bortoleto, que era el único rival al que realmente podía acercarse este fin de semana. Sí, justamente cumpliendo con el pronóstico, cerrando un gran fin de semana y con la 9ª posición, llevándose ese par de puntitos a casa y también demostrando que en la pelea personal con su compañero de equipo Liam Lawson, pues está comenzando a sacar ventas. Justamente el piloto brasileño es el que se queda en la 8ª posición. El piloto Gaby Bortoleto consigue de una manera silenciosa quedarse en la zona de puntos, no consigue pelear con los de arriba, lo termina adelantando a Eisenhower y Lando Norris, que era de esperarse, pero de ahí en más ha hecho una muy buena carrera este fin de semana el piloto de Audi. Sí, Gaby Bortoleto, que tuvo un gran fin de semana, mucho más no pudo hacer en la Q3 el día de ayer. En mismo caso en la carrera, sabe el ritmo que tiene, no se metió en batallas innecesarias, sabía que esos puntos son importantísimos para su equipo y se dedicó a cuidarlos, se mantuvo dentro del top 10 y me parece que una 8ª posición más que merecida para un piloto que también, hay que decirlo, ¿no? De lo más destacado del día, sin tener grandes sobresaltos, grandes batallas, pero muy sólido manteniendo esa 8ª posición. En la posición número 7 ya encontramos a un conocido más interesante, ¿no? Lando Norris, el campeón del mundo, que salió desde la 13ª posición por una penalización. En momentos incluso pudo liderar la carrera, sin embargo la estrategia que tenía con neumático duro terminó por hacerle mella. No le beneficiaron los Virtual Safety Car que salieron el día de hoy, realmente no hubo muchos, y al final de cuentas termina en la 7ª plaza después de una parada bastante tardía. Sí, que justamente eso fue lo que terminó por arruinar la carrera de un Lando Norris que quizás podría haber estado peleando más arriba, quizás incluso por el podio, algo que perdió Lewis Hamilton, porque esa parada de prácticamente 8 segundos, que de hecho aún no hemos visto qué fue el error, qué sucedió, si tenía algún problema, pero eso fue por lo que terminó tan lejos de ese último trenecito, un Lando Norris que podría haber estado peleando mucho más arriba, pero que esa parada en boxes terminó por afectar su fin de semana. Posición número 6 ya encontramos a Eisenhower, otro piloto que consiguió una estrategia bastante interesante, salía con duros, salió el safety car
de George Russell, cambia compuesto medio y a la siguiente vuelta compuesto duro nuevamente y se va así largo completamente hasta la vuelta número 33, donde hace otra parada con compuesto duro y se queda en la sexta plaza. Una remontada desde la posición número 21 a la número 6, nada desapercibida, pero también hay que aplaudirle lo que ha conseguido el piloto francés el día de hoy. Sí, lo mencionábamos, ¿no? Muy pronto yéndose a cambiar por el compuesto más duro que trajo Pirelli para este fin de semana y le da dividendos, ¿no? Le da resultado a Red Bull, una sexta posición más que merecida y que le sabe a gloria por cómo se estaba dando la carrera en un inicio y sobre todo también que no pudo marcar tiempo en la Q3 el día de ayer, más bien buscando ayudar a su compañero de equipo Max Verstappen. En la posición número 5 se encuentra Oscar Piastri, el piloto australiano trató de mantenerse cerca del podio, sin embargo un incidente con Charles Leclerc lo termina relegando a la quinta plaza, donde simple y sencillamente pudo defenderse de Isaac Hadjar. Sí, un Oscar Piastri que desafortunadamente ese toquecito que si bien no trajo ninguna consecuencia, lo decíamos que fue un incidente de carrera, sí le terminó por afectar el ritmo y al final quedándose con una quinta posición que debe de saberles bien por cómo se llevó la carrera. Sin embargo, sí esperábamos poderlo tener un poquito más arriba. McLaren que por diferentes circunstancias pues se termina convirtiendo a una de las decepciones de la carrera porque sí teníamos la intención de verlos incluso peleando por el podio. Cercano al podio y con una penalización, Lewis Hamilton se queda en la cuarta plaza, había arrancado muy bien, una buena largada por parte del piloto británico, sin embargo el accidente con George Russell lo castiga 5 segundos, no lo favorecen los Virtual Safety Car y termina quedándose en la cuarta posición, muy lejos de Max Verstappen, que se queda a 9 segundos de él. Sí, lo mencionábamos. A ver, seguramente Lewis Hamilton pudo haber estado peleando incluso por la victoria, no por el ritmo que tenía ahí muy cerca de Leclerc. Obviamente incontestable lo de Kimi. Sin embargo, también hay que resaltar la gran labor que hizo el británico al rescatar y venir de atrás con ese error que cometió, esos 5 segundos de penalización, suficientes para quedarse con una cuarta posición, que quizás de haber tenido más giros, pues habría podido acercarse un poquito a Max Verstappen. Sin embargo, pues se queda ahí minimizando daños a un peldaño de estar en el podio. En la tercera plaza se encuentra ya Max Verstappen, el piloto neerlandés, conseguía adelantar a Kimi Antonelli en la primera vuelta, sin embargo, en la primera curva más bien, porque antes de que terminara la primera vuelta ya había recuperado Kimi Antonelli la posición, inclusive Charles Leclerc ya lo había adelantado. Posteriormente trataría de acercarse, trataría de hacer algo interesante, sin embargo, no le habría sido suficiente y terminaría quedándose con el último lugar de este podio. Sí, un Max Verstappen que durante toda la carrera estuvo reportando varias incomodidades o problemas que realmente tuvo. Se quejó del agarre de su monoplaza, se quejó del ala, se quejó varias veces. Sin embargo, ya en algún momento, digamos que se mantuvo estable en esa tercera posición. Si bien por momentos se podía acercar a Leclerc, por momentos tenía perseguidores, pero la realidad es que hubo un momento donde pilotó completamente solo el neerlandés y se mantiene ahí en una tercera posición que seguramente les va a terminar sabiendo bien, sobre todo por las condiciones que ha tenido el Red Bull esta temporada. Ya en la segunda plaza encontramos a un Charles Leclerc que se aferró lo más que pudo para acercarse a la primera posición, sin embargo el Ferrari no tiene lo que tiene un Mercedes e intentó en las últimas vueltas quedarse en esa primera posición, sin embargo termina cediendo. Una buena carrera y un buen fin de semana para el piloto monegasco que partía cuarto. Sí, un Charles Leclerc que hemos mencionado, Javier, que quizás en una fórmula diferente, que esta temporada no les ha beneficiado, podríamos haber tenido mayor espectáculo, ¿no? A pesar de no estar al nivel de los Mercedes, quizás habría puesto un poquito más de resistencia, sin embargo, muy fácil lo adelantaron y por más de que estuvo durante varios giros, incluso una diferencia de menos de un segundo, él jamás pudo ponerse a la par de Kimi Antonelli y quedándose con una segunda posición, que lo veíamos en su semblante antes de las entrevistas, donde ya sonrió un poquito más, incómodo, ¿no? Quizás con ese sabor agridulce de saber que quizás pudo haber peleado un poquito más, sin embargo, esto es lo que Ferrari tiene y es una segunda posición que es más que clara que es a lo que aspiran esa temporada. Y como primer lugar, no con mucha sorpresa, tenemos al ganador de este Gran Premio de Bélgica, el italiano Kimi Antonelli. El piloto salía desde la pole position, lo termina adelantando, pero sin desesperarse y con mucha estrategia, con mucha tranquilidad, el piloto italiano consigue nuevamente volver a tomar el liderato, porque le costó bastante, no le benefició
el Virtual Safety Car, que sí le benefició a Charles Leclerc, pero sin embargo consigue hacerse de un mejor ritmo, por lo que consigue mantenerse en el primer lugar. Sí, un primer lugar que también confirma su liderato en el Campeonato del Mundo, Javier. Son 204 puntos ya para el italiano, que lo tiene a más de 50 puntos de su máximo perseguidor, en este caso Lewis Hamilton. Entonces recupera esa diferencia que había tenido con aquel abandono. Entonces eso ayuda muchísimo a que el italiano pueda estar ahí y poco a poco tomar distancia, Javier. Estamos a media temporada y me parece que solo un milagro, algunas mejoras que vengan por parte de Ferrari, evitará tener a uno de los campeones del mundo más jóvenes en la historia. Esto fue lo que nos dejó el Gran Premio de Bélgica, con esas posiciones bastante escueto en algunas partes de la carrera, algunas pinceladas de entretenimiento, Julián, pero al final de cuentas una carrera me parece pasable, ¿no? Para lo que veníamos esperando de esta temporada. Sí, justamente una carrera que demuestra el dominio que ha tenido Mercedes, que no son campeones de constructores desde ya, obviamente, por los problemas que ha tenido George Russell. Obviamente faltaría mucho todavía, pero han sido el equipo dominante, si bien no han ganado todas las carreras por esto que mencionábamos y porque Ferrari ha tenido algunas mejoras. Sin embargo, veíamos hace un momento el tema de los puntos, son 358 puntos para un Mercedes, por apenas los 285 puntos de Ferrari, son más de 70 puntos de diferencia, y eso nos marca también la diferencia que hay entre un equipo y otro. Sin embargo, estos pequeños destellos, ¿no?, que son los que al menos nos hacen pensar que podríamos tener algunas batallas. Veremos cómo regresa Ferrari, cómo regresan los McLaren. Al menos en clasificación ya vemos que se recortan los tiempos, y ojalá por el bien del espectáculo, Javier, podamos tener algunas mejoras, ¿no? Porque la realidad es que fue un gran premio de Bélgica, bastante gris, con pocas emociones, y que sigue demostrando que este tema de la nueva regulación, las baterías, pues no le gustan absolutamente a nadie, no nos gustan a nosotros, y eso se ve reflejado en un pobre espectáculo. Bueno, de momento les agradecemos que sigan viendo este canal, Código Racing. Aquí durante la semana seguiremos compartiendo las especulaciones de algunas contrataciones, la previa del Gran Premio de Hungría antes del parón veraniego. Somos Javier García, Julián Hernández, muchas gracias. Dele like y suscríbase.